Hoy celebramos 11 años de la fidelidad de Dios. 11 años caminando juntos conectando a familias con Dios y su propósito. Cada oración, cada servicio y cada paso de fe ha valido la pena. Hoy no solo celebramos el pasado, sino que miramos con esperanza el futuro, confiando en que Dios seguirá haciendo cosas aún mayores y que estos 11 años sean solo el comienzo de todo lo que Él tiene preparado para esta familia. Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con toda la familia de La Roca a través de este medio. El día de hoy estamos continuando la serie que arrancamos la semana pasada titulada Bendición. Es el poder que desata el potencial creado por Dios dentro de nosotros. El ejemplo que hemos dado es de que es como una lavadora que tiene el potencial de lavar ropa, de limpiar ropa, de hacer muchas cosas. Sin embargo, no es hasta que esa lavadora con todo ese potencial y toda esa capacidad es conectada a la luz o conectada a la electricidad, que la energía que necesita la lavadora para funcionar en su potencial es realizable. Lo mismo ocurre con tu vida y con mi vida. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero al igual, no es hasta que la bendición del Señor viene sobre nuestras vidas que tú y yo realmente podemos funcionar en el potencial, la capacidad y la habilidad de Dios en nosotros. Una de las cosas que es importante y quiero que veamos, ve conmigo a Génesis 1, versículo 27, dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y dice, y Dios los bendijo con estas palabras. El momento que Dios declara esta palabra, escucha esto, el potencial de Dios en ellos es levantado. Nota lo que les dice, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Nota, dijo dominar animales, no a la gente. Qué importante es que entendamos que esas palabras que fueron declaradas por Dios sobre el ser humano son las mismas palabras que Dios hoy declara sobre ti. Dice la Escritura, y vimos esto la semana pasada. Si no lo has hecho, baja el app de La Roca CC, y ahí vas a encontrar la primera parte de esta serie, porque algo importante que vimos es que fuimos creados a imagen de Dios. La segunda cosa que encontramos es de que esas palabras tienen vida. Y nota las palabras que Dios dijo, sean fructíferos, multiplíquense, vivan con autoridad, tengan autoridad, dominen. Esas cosas fueron cosas importantes y lo vimos la semana pasada, pero algo que tú y yo tenemos que entender es que tenemos que cuidar el poder de esas palabras en nuestras vidas. Dije, tenemos que cuidar el poder de esas palabras en nuestras vidas. Alguien diga conmigo, soy fructífero. Tengo la capacidad de multiplicar fruto en todas las áreas de mi vida. Tengo que vivir con autoridad y tengo que dominarme a mí mismo. Cuando tú y yo entendemos el poder de nuestras palabras, entendemos que tú y yo estamos cuidando y protegiendo aquello que ha sido establecido a favor de nuestras vidas. Cuando Dios nos bendice, tenemos que entender una segunda cosa que es muy importante, es que tenemos una responsabilidad. La bendición de Dios en nuestras vidas produce resultados a los cuales tú y yo tenemos que vivir conscientes de lo importante que es cuidar la bendición. ¿Qué pasó cuando Dios hizo esto con el ser humano? Dios comenzó a ver en ellos resultados no solamente de la bendición, que fue crecimiento, multiplicación. Ellos comenzaron a ver el resultado de lo que Dios había declarado sobre de ellos en todas las áreas. Sin embargo, también algo más ocurrió. Y es que ellos olvidaron la responsabilidad que conllevaba la bendición. Y muchas veces cuando Dios bendice tu vida, tienes que entender, tú haces una o la otra. O lo utilizas esa bendición para realmente cumplir el propósito de Dios, o utilizas la bendición para destrucción.
Y desafortunadamente muchas personas en sus vidas han tomado las bendiciones que Dios les da. Por ejemplo, yo lo he visto en mi cultura mexicana, yo he encontrado cómo personas, como empresarios comienzan a prosperar y su prosperidad lejos de ir a bendecir a su esposa, a sus hijos y realmente traer más unidad y realmente traer mejor dinámica familiar. Para muchos significa destrucción matrimonial, porque comienzan a sentirse empoderados para tener relaciones extramaritales, comienzan a sentirse empoderados para menospreciar sus matrimonios o a sus familias y comienzan a darle más importancia al dinero que a la familia y muchas cosas por el estilo. Nota lo que ocurrió en Génesis 6. Dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal. Dice, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Nota, es la primera vez que tú y yo encontramos a Dios decir que se arrepintió. ¿De qué se arrepintió? De la humanidad. Porque la tendencia de su corazón era hacia el mal. En otras palabras, lo que ellos tenían para bien, ellos lo habían usado para mal. Y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado y entender que con la bendición también viene responsabilidad. Porque el olvidar que es Dios en nosotros el que nos bendice, nos lleva a hacer y a cometer ciertos errores que son importantes que tú y yo los conozcamos. Si tienes tus notas, sácalas por favor. Y quiero que escribas en el primer punto. El primer punto es que olvidar que la bendición es para su propósito y no para nuestros deseos es crucial. Vuelvo a repetir, es crucial jamás olvidar que la bendición de Dios es para su propósito, no para nuestros deseos. John Piper dijo, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Muchas personas piensan que lo que ellos tienen es para ellos, para cumplir sus deseos y hacer cualquier barbaridad. Y tienes que entender que cuando Dios te bendice, es porque Dios quiere llevarte a cumplir tu propósito. La segunda cosa que tenemos que entender es no olvidar que la bendición nos lleva a su presencia. Una de las cosas que la bendición de Dios sobre tu vida va a hacer es que nos lleva o tenemos que entender, esta es la responsabilidad que tenemos, que nos lleva a buscarlo más en su presencia, no a buscar nuestros placeres. Una de las cosas que muchas personas cometen es eso. Piensan que la bendición de Dios en ellos, su capacidad creativa, su capacidad de crecer, de multiplicar, en automático se vuelve algo que dejas de buscar a Dios por ir a buscar las cosas que tu carne desea, los placeres, los deseos de tu carne, los placeres de los ojos. Y hay muchas cosas que podemos hacer. Yo soy fascinante de tomar vacaciones, de hacer diferentes deportes, diferentes cosas, disfrutar diferentes cosas que Dios nos ha dado en la tierra. Pero una de las cosas que jamás puedes reemplazar es el buscar la presencia de Dios por encima de todo. Que la presencia de Dios sea una prioridad en tu vida, que la presencia de Dios sea lo que mueve tu corazón, que sea la pasión número uno en tu vida. Oswald Chambers dijo, estamos aquí para los designios de Dios, no para los nuestros. Qué importante es ser personas que entendemos que otra vez la bendición nos lleva a su presencia. Número 3. La tercera cosa podemos cometer es olvidar que la bendición florece en los límites. Escúchame. La bendición hace que tu vida florezca en los límites, no en nuestras ambiciones. Y muchas veces hay personas que piensan, no, es que ahora que tengo esto, ahora puedo hacer esto, otro, y comienzan a salirse fuera de ciertos límites, comienzan a cruzar ciertas líneas. Y algo que tú y yo tenemos que entender es que si queremos ver el fruto de la bendición del Señor, si queremos ver el resultado, tenemos que entender que tenemos que estar dispuestos a vivir dentro de los límites. ¿Cuál fue el límite que Dios le dio a Adán y Eva cuando los bendijo? Les dijo, pueden comer de todos los árboles que están en el jardín, excepto este. Solo este no lo toquen porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Dios les puso un límite, les dijo, mira, todo esto, date vuelo, es para ti, disfrútalo, pero esto, no cruces esta línea, no toques esto no es para ti, esto puede traerte destrucción. Qué importante es entender la perspectiva de Dios.
En Proverbios 1:19 dice, así son las sendas de la gente ambiciosa. Su propia ambición les quita la vida. Otra vez, ¿cuál es el punto? Olvidar que la bendición florece en los límites, no en nuestras ambiciones. Qué importante es ser la clase de persona que permitimos los límites de Dios en nuestras vidas. ¿Cuáles son los límites que Dios quiere darte este año para que tú vivas la totalidad de su propósito en tu vida, en tu casa y en tu familia? Porque si hay algo que tú y yo tenemos que entender y conocer, familia, es esto. Noé marcó una diferencia. En medio de personas bendecidas, pero destruyendo lo bendecido, Dios encontró a una persona con la que él podía trabajar. Yo te animo a que despierte tu corazón el día de hoy y que tú seas ese hombre con quien Dios pueda trabajar. Una de las cosas que encontramos en la vida de Noé es que Noé era diferente. Finalmente dice la Escritura que Dios tuvo que destruir a toda esa gente, pero antes de hacer esto, él buscó en medio de la humanidad. Dice la Escritura que Dios vio a Noé. Y cuando Dios puso su mirada en Noé, dice la Escritura, nota lo que dice, pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre su gente y anduvo fielmente ante Dios. ¿Sabes? Una de las cosas que la bendición hace es que la bendición te ayuda a subir a lo que Dios tiene para ti, o también la bendición puede limitarte a llevar tu propia vida a una autodestrucción. Y en medio de toda la gente que se estaba autodestruyendo, Dios encontró a Noé. Mi oración es que Dios te encuentre a ti. Nota las cualidades que había en Noé. Lo primero que encontramos es que Noé contaba con el favor de Dios. Contar con el favor de Dios es como, cuento con esto, cuento con esta cuenta de banco, cuento con esta amistad, cuento con esta relación. Noé contaba con el favor de Dios. Dilo conmigo, necesito contar con el favor de Dios. Necesito contar con el favor de Dios, como cuenta con un amigo. Un amigo que si tú levantas el teléfono sabes que te va a responder. Ahora sí que su línea directa era con Dios. Su línea directa era con Dios. Hace unos días mi amigo Pedro compartía un tema sobre la palabra bentaj, que en hebreo, que es la palabra depender. Y la palabra depender significa soltarte completamente sobre el que te sostiene. Soltarte completamente sobre el que te sostiene. Y ahí está un detalle. ¿Ves? Muchos de nosotros vivimos comprometidos con todo tipo de gentes porque le decimos a Dios, Dios, tienes mi vida, pero dependo de esto. Dios, tienes mi vida, pero dependo de esta otra gente. Y muchas personas, lejos de depender realmente en Dios, dependen de muchas cosas. Hay gentes que dependen del recurso que te da el gobierno. Hay gente que depende del cheque que te da el empleo. Hay gente que depende de otras gentes. Entonces, si tu corazón está comprometido por todos lados, la gran pregunta es, ¿de quién dependes tú? Me encantó esta definición porque significa, fíjate lo que dice, significa soltarte completamente sobre el que te sostiene. ¿Quién te sostiene a ti? ¿Ves, amigo? Cuando Noé decidió hacer las cosas diferentes, lo hizo porque dependía de Dios. Dependía del favor. Dice la Escritura que él, dice la Escritura, contaba, dependía con el favor de Dios, del favor de Dios. Y es lo interesante, el favor de Dios va donde tú vas, llega donde tú llegas. Cuando tú estás dependiente de Dios, estás literalmente diciéndole, voy a completamente creer en que es tu mano, oh Dios, la que me sostiene. La segunda cosa que encontramos de Noé es que se manejaba correctamente. En medio de una cultura deteriorada, de gentes con todo tipo de manejos, una de las cosas que encontramos es que Dios habla de Noé y dice la Escritura que hacía o vivía de forma justa y con integridad. De forma justa, en otras palabras, se manejaba correctamente. Que hay muchas maneras que gente hace las cosas, hay muchas maneras que gente trata su matrimonio, hay muchas maneras que gente trata sus familias, hay muchas maneras que gente maneja sus negocios, hay muchas maneras que gente maneja relaciones, mil cosas. ¿Qué hizo Noé? Se manejó con justicia. Se manejó, dice la Escritura, haciendo lo justo y haciendo las cosas correctamente. Qué importante es ser gente íntegra.
Nota lo que dice Proverbios 21:3, dice, al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificio. Otra vez, a Dios le agrada más cuando hacemos lo correcto y justo que cuando ofrecemos sacrificios. A Dios le importa más cómo yo vivo que lo que yo le doy. Hay muchas personas que le quieren dar a Dios mil cosas, pero a Dios le importa cómo vivimos. Y eso es parte de lo que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Una persona dijo esto: la integridad es elegir lo que es correcto por encima de lo que es divertido, de lo que es rápido o fácil. Es elegir practicar nuestros valores en lugar de simplemente profesarlos. Eso es lo que es integridad. Qué importante es ser personas íntegras. Qué importante es ser personas que vivimos para vivir y hacer lo correcto. Quiero animarte que este año sea un año que te defina de esta manera. Que seas la clase de persona que dependes de Dios. Que seas la clase de persona que escoges hacer siempre en todas tus cosas lo correcto. La tercera cosa, dice la Escritura, que anduvo fielmente con Dios. Anduvo fielmente con Dios. En otras palabras, contaba Dios. Fíjate, fielmente con Dios significa que Dios lo consideraba. Qué hombre tan fiel conmigo. Qué hombre tan fiel conmigo. Yo te hago una pregunta: ¿cómo se ve eso en tu vida? Estas fueron las cualidades de una persona que estaba desempeñando la bendición del Señor sobre su vida de forma correcta. Lo estaba empujando a Dios, no distanciándolo de Dios. Es fácil poder entender lo que es de bendición para tu vida y lo que no es de bendición para tu vida. Es simplemente esto. Esta es la regla. ¿Te lleva a conectarte con el Señor o te va a distanciar del Señor? Te va a llevar a comprometer tus valores, te va a llevar a afectar la manera en que te acercas al Señor. Me encanta porque dice la Escritura que Dios habló de él. Dios dijo esto de Noé. Dice que anduvo fielmente con Dios. Dios habló de él, Dios lo consideró fiel. Hebreos 3:14 dice, pues si somos fieles hasta el fin. Alguien diga conmigo: no solo voy a empezar fiel, voy a terminar fiel. Dice, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece, tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. Nota, Dios te quiere hacer parte de todo lo que tenemos en Cristo. Sin embargo, para ello tenemos que ser fieles. Dije, tenemos que ser fieles a Dios, fieles a lo que Dios ha hablado, fieles a nuestro compromiso con el Señor, fieles a nuestras promesas a Dios, que aquellas cosas que Dios ha hablado en nuestras vidas sean importantes, sean prioridad en nuestras vidas, que aquellas cosas a las que nos hemos comprometido en el Señor sean prioridades en nuestras vidas. Ser fieles a Dios. Ser fieles a Dios. John Ruskin dijo lo siguiente: la fidelidad no conoce diferencia entre asignaciones pequeñas o grandes. Otra vez, fidelidad no conoce la diferencia entre asignaciones pequeñas o asignaciones grandes. Es ser fiel en lo poco y ser fiel en lo grande. Ser fiel en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Simplemente serle fiel a Dios. Si mi tarea es hacer algo pequeño, lo hago con fidelidad a Dios. Si mi tarea es hacer algo grande, lo hago con fidelidad a Dios. Yo te digo, mi amigo, recuerdo cuando estaba viviendo una etapa difícil donde la fidelidad de mi corazón estaba siendo probada. Yo te puedo decir esto: fui fiel al Señor en lo pequeño. Fui fiel al Señor cuando me tenía que sentar y quedarme callado. Al igual que cuando tenía que levantarme y dar una palabra que no era fácil darla porque sabía que iba a pisar algunos callos en personas. Esa fidelidad es probada en todo momento, porque fidelidad no tiene puntos bajos o puntos altos. Fidelidad es o no es. Asegúrate de ser la clase de persona que simplemente eres fiel en todo. Era fiel al Señor, era fiel. Y número 4, quiero que veas este cuarto punto, porque algo acerca de Noé que es increíble, es que obtuvo la bendición para una nueva oportunidad. Dije, obtuvo la bendición para una nueva oportunidad. La segunda vez que Dios vuelve a retomar estas mismas palabras es cuando Dios bendice después de que viene la destrucción del mundo, viene el diluvio y se destruye toda la humanidad, y los únicos que sobreviven son Noé y su familia. Dice que cuando salieron de la barca, dice en Génesis 9:1, Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense
y llenen la tierra. Por segunda vez, Dios vuelve a desatar estas palabras. Ellos ya traían esto por ser descendientes de Adán y Eva como tú y yo. No solamente ellos fueron descendientes de esa bendición, herederos de esa bendición que inició y produjo todo en ellos. Nota, Noé, sin tener todas las cosas que nosotros conocemos tecnológicas para la construcción, él construyó junto con sus hijos, construyó el arca donde se salvaron no solamente él y su familia, pero se salvó las especies que conocemos en la tierra, fueron salvadas por causa de esa arca. Ahora, nota la capacidad y la habilidad que había en Noé. En otras palabras, ellos ya funcionaban con bendición, pero vino una doble porción. Porque algunas veces tú y yo vamos a vivir momentos donde necesitamos una ayuda extra. Y quiero que entiendas, amigo, cuando tienes que volver a levantarte, cuando tienes que volver a reconstruir, cuando tienes que volver a hacer las cosas, qué importante entender que contamos con una doble porción. Déjame dirijo rápidamente a hombres y mujeres que este año te toca volver a levantarte, que te toca, quizás viviste un tiempo difícil, a lo mejor viviste una situación difícil matrimonial o familiar. Yo no sé en qué área de tu vida estás necesitando la bendición del Señor para volverte a levantar, volver a reconstruir. A lo mejor te toca reconstruir una familia, a lo mejor te toca rehacer un matrimonio, a lo mejor te toca levantarte de nuevo financieramente. Yo no sé en qué etapa o en qué estado te encuentras este año que está arrancando. Lo único que sí sé, si tú eres la clase de hombre que tú necesitas una segunda oportunidad, si tú necesitas que Dios te dé de nuevo la gracia, el favor y la bendición para poder llevar a cabo su plan y su propósito, cuentas con ello. Dios lo hizo con Noé y lo hará contigo. Dios lo hizo con Noé. Dice la Escritura que Noé recibió esta doble porción de bendición. En Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Tiempo atrás. Dios le dio una nueva oportunidad a Noé. Y a todos los que necesitan una nueva oportunidad, quiero hablarles de las 4 clases de nuevas oportunidades que Dios da. Mínimo son, número 1, Él te perdona. Si necesitas una nueva oportunidad para caminar con Él, Él te perdona, te lava, te limpia, te santifica para Él. La segunda oportunidad es la oportunidad de tu familia. Él es el Dios que te da la oportunidad de reconstruir familia, de reconstruir ese matrimonio, de reconstruir tu relación con tus padres, tu relación con tus hijos. Dios es el Dios de oportunidades y la bendición del Señor viene sobre ti para que tú te vuelvas a levantar con tu familia. A lo mejor tú necesitas una nueva oportunidad en tu salud y necesitas cuidar tu cuerpo y mejorar tus hábitos alimenticios y ejercicio y ser la clase de persona que buscas una nueva oportunidad en tu salud. A lo mejor tú eres la clase de persona que necesitas una nueva oportunidad financiera. Y a lo mejor necesitas volverte a levantar, volver a reconstruir. Qué importante entender. La bendición del Señor está sobre tu vida para darte una nueva oportunidad. Yo voy a invitarte a que cierres tus ojos ahí donde tú estás y le digas, Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que tu palabra ofrece a mi vida. Dile conmigo, Padre, el día de hoy yo reconozco, Señor, tu bendición sobre mi vida y te doy gracias por el favor tuyo sobre mi vida. Gracias, dile conmigo, Padre, gracias porque sé que cuento con todo lo que yo necesito para todo tu plan y para todo tu propósito. Perdona todo aquello en lo que he dependido. Perdona todo aquello en lo que me he confiado. Perdóname, Señor, por pensar que a alguien, algún sitio, Señor, podía reemplazar el depender exclusivamente de ti. Dile conmigo, Señor, hoy decido con todo mi corazón depender de ti. Con todo mi corazón depender de tu presencia, depender de tus promesas, depender de tu cuidado, depender de tu provisión, depender de tu ayuda, depender de las puertas que tu mano me abre. Dile conmigo, Señor, hoy decido depender de ti. Dile conmigo, Padre, gracias. Gracias por venir a rescatarme. Gracias por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado. Ahí donde estás, amigo, amiga, si tú necesitas hoy arreglar tu vida con el Señor. Él es el Dios que te da una nueva oportunidad. Simplemente ahí donde tú estás, dile, Señor Jesús,
Hoy confieso que tú eres el Señor. Padre, perdona mis pecados, borra mi rebelión. Te necesito, Señor. Necesito tu presencia en mi vida. Te quiero a ti, Señor, quiero lo tuyo. Quiero vivir, Padre Santo, conectado a tu corazón. Perdona mis pecados, borra mi rebelión y ayúdame a vivir el resto de mi vida en el poder sin igual de tu bendición sobre mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amamos, familia. Que Dios te bendiga. Quiero invitarte a que compartas este material, que seas parte de lo que Dios está haciendo a través de la roca, a través de tu semilla. Sé parte de todo lo que Dios va a hacer este 2026. Será extraordinario. Les amamos, familia. Que Dios les bendiga. Que tengas un excelente día y una súper semana.